Si algo ha generado estos casi 2 meses de gobierno del presidente Donald Trump, ha sido una inquietud en la comunidad estadounidense. Son diferentes decisiones desde el punto de vista ejecutivo que impactan en distintas latitudes, en distintas comunidades, no solamente la política doméstica, sino también la política exterior. Ahora, entendiendo que en cada una de estas decisiones, la Casa Blanca hace énfasis en reforzar el cumplimiento de objetivos que fueron prometidos durante la campaña de Donald Trump. ¿De qué se trata ahora la situación en la que se encuentra el gobierno de Estados Unidos? Desde el punto de vista constitucional, ¿es normal que se realicen todo este tipo de decisiones amparadas en decretos, tomando en cuenta que existe una mayoría en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos? Vamos a conversarlo con un amigo de esta casa, Rafael Peñalver. Él es abogado constitucionalista estadounidense y le expresamos esta inquietud. ¿Se debilita o no la democracia de Estados Unidos? ¿Prevalece el objetivo de la Casa Blanca en convertir a Estados Unidos grandiosa nuevamente, como es el lema en inglés de este gobierno? No obstante, ¿sobre qué pasan estos esfuerzos? Bienvenido, abogado, cuéntenos. Muy buenas tardes, José, y buenas noches a todos los oyentes. Como tú acabas de decir, los primeros 2 meses de esta administración, todavía no llegamos a 2 meses, pero hemos visto el énfasis en lo que es gobierno a través de decretos presidenciales y no a través del proceso constitucional que le da al Congreso el poder de legislar y al presidente el poder de ejecutar lo que el Congreso ha pasado. El presidente Trump, al contrario, está tratando de gobernar simplemente a través de la rama ejecutiva que él preside e ignorando, y a veces que despreciando, las otras dos ramas del gobierno, la rama constitucional del Congreso y la rama judicial. Eso, pues todos los latinoamericanos creo que sabemos a dónde eso puede llevar, pues en nuestros países precisamente fueron esos gobiernos autoritarios donde el presidente tenía el poder total y se fue eliminando el poder de las cortes, el poder de los legisladores y todo el poder quedó en el presidente. Y ese es el peligro que yo veo. Además, no olvidemos hacia dónde estamos dirigiéndonos en lo que es la parte de política exterior. Estados Unidos abandonando a sus aliados tradicionales de Europa, de Occidente, los aliados que valoran la democracia y los conceptos de dignidad humana, y uniéndose a Vladimir Putin no solamente en la guerra de Ucrania, sino en la retirada de Estados Unidos de Europa cada vez más, creando un vacío que solamente Rusia y Vladimir Putin pueden llenar. Muy preocupante. Sí, es muy preocupante. Abogado, quisiera preguntarle en relación al desmontaje del aparato burocrático. Hay fuentes periodísticas estadounidenses que hablan sobre ya la anulación de la agencia FEMA. Hemos visto cómo existe una narrativa desde hace semanas atrás, no solamente por parte de la Casa Blanca, sino también por parte del gobernador del estado de Florida, para atribuirle la jurisdicción estatal a las asistencias por desastres que son otorgadas por la vía federal, en este caso por FEMA, de acuerdo a lo que se ha establecido. Entiendo que FEMA fue erigido, fundado en la administración de Barack Obama. Quisiera entender un poco qué tan válido, de acuerdo a la Constitución, es desarticular este tipo de agencia. La agencia también, como se ha sido muy cuestionado durante las últimas semanas, USAID, se le ha atribuido un cargo burocrático y despilfarro de dinero que también, como lo dice el gobierno, le pertenece a los contribuyentes. ¿Es esto también? Le pongo dos preguntas. Bueno, ¿legítimo y es ético? Es legítimo, José, es legítimo porque esas agencias fueron creadas por el Congreso y un presidente no tiene el poder de hacerlas desaparecer. No, eso va a través de un proceso legal, constitucional,
El gobierno, todo el Congreso tiene el total control del presupuesto y son nuestros representantes. El Congreso es quien vela por el dinero de los contribuyentes. Jamás se pensó por los fundadores de esta nación que los contribuyentes darían todo su dinero para que el presidente unilateralmente decidiera cómo se gasta el dinero. Y que cuando venga una desgracia natural, un ciclón, un terremoto, unos fuegos, que en lugar de ese dinero ser dado por unas agencias profesionales, donde son profesionales que han dedicado toda su vida y su lealtad es la Constitución, que ese dinero ahora sea distribuido al placer del presidente Trump. No, no, ese no es el concepto de una democracia. Lo que estamos viendo son distractores que se están lanzando, distractores como el problema de los inmigrantes, a quienes son, en cubano le decimos, se han convertido el totí. El totí en cubano quiere decir a la persona o a la entidad a quien se le echa toda la culpa, aunque no la tengan. Y aquí el presidente está acumulando y acumulando poder, utilizando a los inmigrantes como el totí, echándole la culpa, que todo el mundo esté hablando de la violación cometida por los inmigrantes, por los delitos cometidos por los inmigrantes, aunque todos sabemos que el 99% de los inmigrantes son personas, hombres y mujeres de bien, personas que han venido aquí a trabajar, buscar un futuro para sus familias y que no merecen que se les trate en la forma que se les está tratando, en una forma tan despectiva, porque eso nos afecta a todos nosotros. Cuando se hablan de inmigrantes, el norteamericano que está allá en una finca en Iowa o en Nebraska no hace distinción entre los que están aquí 60 años o los que están aquí solamente 2 días. No, desgraciadamente lo que tenemos en nuestro apellido es la ñ, pues nos clasifican a todos y nos ponen a todos en la misma bolsa. Y a mí de verdad que me duele cuando los propios hispanos hay veces que no sabemos cómo defendernos. Y decimos, bueno, no, pero eso no me afecta a mí. Sí, sí te afecta a ti. Y acordémonos lo que pasó en Cuba, que todo el mundo es Fidel, esta es tu casa, hasta que le pisaron el callo a cada persona. Entonces gritaron y entonces a correr se ha dicho. No, hay que saber defender los principios a tiempo, y uno de los principios que tenemos que defender es el orgullo propio, enseñarles a nuestros hijos el orgullo de ser hispano, la belleza de nuestro idioma, de nuestra cultura, y no permitir que se les trate en una forma como si fueran personas de segunda clase. En función de leyes, en función de decretos, en función de inmigrantes, agencias de noticias estadounidenses hace tan solo horas anunciaron el arresto en el estado de Florida de inmigrantes que están relacionados con hechos criminales, con hechos de violencia bajo la ley de Aiken Riley. Esto es retórica, es demagogia. Esto, ¿cómo lo podemos observar? Tomando en cuenta, y le pregunto, abogado, si estas personas se apuntan, están dentro del perfil que se define dentro de la ley. Bueno, si hay un perfil de una persona que fue miembro del Tren de Aragua o que haya cometido algún delito, creo que seríamos los primeros en aplaudir su arresto, porque nos afecta nuestra seguridad, nuestras comunidades. Y esas personas sin duda deberían estar en camino de la deportación. Pero es que se habla del Tren de Aragua como si fuera un tren el más grande jamás en el mundo. Son cientos y cientos de vagones, porque cuando uno oye al presidente Trump hablar de los inmigrantes, siempre pone como ejemplo el Tren de Aragua, como si todos los venezolanos pertenecieran a eso. No, le estamos haciendo el juego precisamente a Maduro y a Castro y a todos los que quieren manchar nuestro nombre cuando se dice que los inmigrantes son criminales y violentos. Repito, la gran mayoría son personas de bien que hacen los trabajos que más nadie quiere hacer. Ahora, cuando se pasa esta ley de Lincoln Riley, esa ley es una ley que dice que cualquier persona que haya estado involucrada en algún tipo de robo o algún tipo de crimen violento, pues el Departamento de Inmigración del ICE tiene que detenerlo. Y yo creo que eso es una medida que justa, en el sentido de que si se aplica a las personas que de verdad cometieron el delito, pues claro que deberían
pagar el precio de la justicia. Pero es que como se está vendiendo este programa, se le está aplicando esto a todos los inmigrantes y causando un pánico en nuestras comunidades que no nos merecemos. Le quiero Personas que llevan pedir, aquí, sí, sí, personas que llevan aquí, José, 30, 40 años, que sí. tienen hijos y nietos nacidos en este país y que sin embargo ahora estén con miedo de salir a la calle para que no venga un oficial de ICE y los vaya a arrestar. No, eso es intolerable. Así es. La justicia a veces hay que precisarla con Tú delicadeza tienes que quirúrgica utilizarla y no igual que tenemos jerarquizar y generalizar de esa manera. Abogado, quisiera pedirle a nuestro equipo de producción un poco de tiempo, tan solo quizás 1 o 2 minutos, y es por una discusión que está por venir en los próximos días, y es sobre el shutdown del gobierno. Una herramienta que desde el punto de vista legislativo se convierte siempre en una piedra en el zapato tanto para republicanos como para demócratas. Estamos en una cuenta regresiva, depende a quien le toque, será más elevada la pendiente para poder superar este obstáculo que viene. ¿Se pondrán de acuerdo tomando en cuenta la polarización que existe en Washington? Yo creo que al final hay que llegar a un acuerdo porque el gobierno tiene que tener un presupuesto. Han estado aplazando y aplazando el momento de la verdad y a lo mejor lo aplazan una vez más para no llegar a las decisiones difíciles que tienen que tomar. Pero siempre se ha visto que como medida política, el partido a quien se le echa la culpa de haber paralizado al gobierno, al fin termina perdiendo en el apoyo popular. Así que yo no creo que sea de beneficio para nadie el paralizar el gobierno. Sí creo que el presidente Trump está tomando medidas porque no tiene el poder para hacer. El despedir en forma masiva a las personas que han estado trabajando su vida entera en las distintas agencias federales, se les está haciendo como si fueran personas indeseables. No, son personas de bien que han dedicado su vida a la Constitución, a la estructura de gobierno americano. Si queremos ver agencia por agencia y ver cuáles son los puestos que se pueden eliminar o que son duplicados, así hagamos. Esa es la forma inteligente de hacerlo. Pero la forma demagógica que se está utilizando, que afecta a cientos de miles de familias que no tienen el pan de cada día, que han sido despedidas sin tener en cuenta el trabajo que han hecho a través de sus años. Yo no creo que eso sea aceptable, especialmente cuando el objetivo es sacar a estas personas que no tienen lealtad política, que son personas profesionales, y sustituirlas a largo plazo con personas que sean leales al presidente de turno. Politizar el sistema de la administración pública, igual que quieren politizar lo que es las cortes, y hemos visto las consecuencias que eso nos trae, que nos ha traído en nuestros países latinoamericanos. Que no se repita en el primer país del mundo y que así sea. Abogado, muchísimas gracias. Como siempre, un privilegio tenerlo acá en este foro. Un gran abrazo a la Muchas distancia. gracias, José. Muchas gracias. Este país es grande y yo estoy seguro que al final sobrepasará esta crisis. Cúmplase, que así sea. Hasta la próxima. Conversábamos con el abogado Rafael Peñalver, abogado experto en constitución estadounidense.